Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio www.iglesiavea.com. ¿Qué le parece si entramos de lleno a la palabra de este día? Vamos a recordar esta historia maravillosa en la cual Jesús devuelve la vista a un hombre ciego de una forma, de un modo muy particular. Vamos a Marcos capítulo 8, verso 22 en adelante. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles caminantes. Entonces le puso otra vez las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar al pueblo. Una historia muy singular, de un milagro muy particular que trae mucha enseñanza. Quizá nosotros nos parecemos más a ese ciego de lo que pensamos o de lo que incluso quisiéramos reconocer. Porque la Escritura nos enseña que este hombre en una necesidad fue llevado por otras personas ante Cristo. Algunas personas lo llevaron. Yo creo que algunos de nosotros también nos llevaron a la presencia de Dios. Tú estás aquí este día porque alguien te presentó a Jesús. Alguien te tomó y te dijo: ven, yo conozco a alguien que puede ser la solución a tu situación. Y nos tomó de la mano y nos llevó a Cristo. En mi caso fue mi mamá. A veces me tomaba de la mano, a veces de las greñas, pero me llevaba a la iglesia. A veces hasta sin ganas, pero tenía que ir. Alguien nos llevó a Jesús como a este hombre ciego. Y como a este hombre ciego, Jesús nos ha tomado de la mano. Nos ha tomado de la mano y ha estado tratando con nosotros, con nuestro corazón, con nuestra fe. Porque Jesús tomó de la mano a este ciego y lo sacó de su entorno y tuvieron una plática a lo largo de muchos kilómetros. Porque Jesús sabía que era necesaria la fe de este hombre para que pudiera recibir ese milagro. Y este hombre necesitaba sentir, por eso este milagro es tan poco común. Hubo ocasiones con un centurión en el cual le dijo: yo no necesito que toques a mi siervo, yo no necesito ni siquiera que vayas a mi casa, yo solamente quiero que tú declares sanidad y sé que va a ser sano, no es necesario ni siquiera que te muevas. Hubo gente que pensó que con que lo tocara lo iba a recibir, pero no es este caso. Este hombre necesitaba sentir. Ya Jesús lo tomó de la mano, ya lo sacó, ya estuvo ministrando su corazón con la palabra, con palabra de esperanza, con palabra de fe, pero necesitaba aún así más, lo que nos demuestra que era un hombre de muy poca fe. Y Jesús le escupe en los ojos. Imagínense. Necesitaba sentir a Jesús trabajando en su vida, como algunas personas aquí. Porque hay personas que necesitan sentir un fluir del Espíritu Santo en particular, para que su fe sea fortalecida. Así que en este caso Jesús le va a escupir en los ojos. Hay otro caso que va a ser algo muy similar. Va a tomar barro y le va a escupir y va a hacer una especie de masilla y se la va a poner en los ojos. Porque hay personas que necesitan sentir que Dios está trabajando en ellos. Aunque en realidad Dios trabaja siempre. Dios trabaja siempre. Hoy sentí al Espíritu en la alabanza. Cómo fluye el Espíritu. ¿Qué creen? El domingo anterior también, aunque no lo haya sentido. Ahí estaba el Espíritu. La palabra dice que donde hay dos o más reunidos en el nombre de Cristo, ahí está Él en medio de nosotros. Aunque no lo sientas y aunque no lo puedas ver, Jesús está con nosotros. Y le va a preguntar: ¿puedes ver? ¿Ya puedes ver? Sin embargo, aún dudaba. A pesar de que ya lo había tomado de la mano, a pesar de que había recibido la palabra, a pesar de que había sentido ya algo,
Su fe ciertamente había crecido, pero no al punto de poder recibir el milagro completo. Y Jesús le pregunta, ¿ya puedes ver? Y dice, pues como que sí, como que no. Y Jesús lo vuelve a tocar en una segunda ocasión. Y dice que entonces empieza a ver con claridad. Jesús lo tocó por segunda vez. Esta es nuestra tercera parte de esta serie, Dios aún hace milagros. Jesús nos está tocando hoy por tercera vez. Por tercera vez porque Dios quiere que veamos con claridad. Dios quiere que recibas un milagro. Y Jesús dice, lo mandó a su casa con una advertencia. Dice, no vayas a entrar al pueblo. Regresa a tu casa, pero no vayas a entrar al pueblo. Su casa estaba en el pueblo. ¿Cómo lo manda a su casa y le pide que no entre al pueblo? Jesús ya le mostró, ya nos mostró a nosotros que el entorno en el que este hombre vivía inhibía su fe. No conocemos de qué trabajaba, no sabemos en qué se desenvolvía, no conocemos cuál es su profesión, no sabemos exactamente qué estaba pasando en su entorno. Pero sabemos que el entorno era tan tóxico que Jesús lo toma de la mano y lo separa de ese entorno para poder obrar un milagro en su vida. Y ahora que ya puede ver con claridad, le dice, vuelve a tu casa, pero no tengas nada que ver con el pueblo. No tengas nada que ver con ese estilo de vida. No te involucres ya en esas cosas. Yo no sé a qué se refería Jesús en el caso del ciego, pero yo sé que sabes tú a qué se refiere en tu vida. Cuando te dice, ve a tu casa, pero no te involucres con el mundo. Hay cosas que tenemos que dejar atrás, y son aquellas que inhiben nuestra fe, aquello que nos impide conquistar. Y tal vez usted está luchando contra una tristeza, contra una cadena de opresión, contra una circunstancia, y debe de entender que hay actitudes, acciones e incluso personas que nos impiden conquistar. Por eso tenemos que dejar cosas atrás. ¿Qué le dijo Cristo en el camino a este ciego? No lo sabemos con certeza, pero estoy seguro que es lo mismo que Jesús nos dice a nosotros y nos ha dicho, porque Jesús y su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Así que lo que trató con ese ciego en ese camino es muy similar a lo que ha venido tratando con nosotros en nuestro caminar con Cristo. Y esa palabra que Jesús le dio lo llevó a provocar un milagro. Hemos estado hablando de inhibidores, hemos estado hablando de detonadores, hoy voy a hablar de provocadores. Hoy voy a hablar de provocadores. Porque a nadie le gustan los provocadores. A nadie le gustan los provocadores. Yo recuerdo que en la escuela mi mamá me advertía, no te juntes con los provocadores, no vayas a caer en la provocación. Tengan cuidado de esa mujer que es provocativa. Y hemos convertido la palabra provocadores en una mala palabra. En una palabra con una connotación negativa. Sin embargo, así como existe un orgullo bueno y un orgullo malo, porque el orgullo es malo, ese orgullo que nos vuelve soberbios, que hace que veamos al prójimo como si fueran menos o por encima del hombro. Pero hay un orgullo bueno también, que es el orgullo a nuestra fe, el orgullo a nuestra casa. Hay un orgullo bueno y hay un orgullo malo. De la misma manera existe una provocación mala y una provocación buena. Y para eso te quiero dar el significado de diccionario. ¿Qué significa provocar? Y dice lo siguiente, y lo voy a leer textualmente. Provocar: hacer mediante palabras o actos hostiles que otra persona se enfade y reaccione también de forma hostil. Esta es la definición que nosotros normalmente entendemos como provocar. Hacer que una acción hostil lleve a una respuesta hostil. Alguien se nos cierra en la calle y nos provoca y te bajas y hay pelea, ¿no es cierto? Hay gente que es provocada muy fácilmente en esta cuestión de
de los errores de los automóviles. Caen en la provocación. Pero hay otra definición de provocación, que es la que me interesa. Y dice así: producir en una persona cierto estado o sentimiento. Fíjense, producir cierto estado o sentimiento en una persona. Provocar no necesariamente tiene que ser algo negativo. Podría ser algo positivo. Producir cierto estado o sentimiento en una persona. Toda provocación tiene un objetivo: crear una reacción. Siempre que eres provocado, para bien o para mal, tiene un objetivo: que tú reacciones. Y provocar es crear un sentimiento o una acción en una persona. Usted sabe que Dios es una persona. ¿Sí lo sabe? Dios es una persona. No es un ser humano, pero es una persona. Y yo me pregunté, ¿Dios puede ser provocado? ¿Dios puede caer en una provocación? ¿Dios puede ser movido? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos lo responda. ¿Amén? Acompáñame, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 9, verso 7. Deuteronomio, capítulo 9, verso 7. Porque la idea de provocar a Dios nos podría parecer escandalosa. Y recuerden que hay una provocación buena y una provocación mala. Deuteronomio capítulo 9, verso 7, y cuando lo tengas decimos amén. Deuteronomio 9, 7. Recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto. Recuerda, no olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto. Dios no se enojó porque sí. Dios no se enojó porque el día amaneció nublado, que Él maneja el clima. Dios se enojó, su ira se encendió porque fue provocada. Desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde contra el Señor. A tal grado provocaste su enojo en Horeb, que estuvo a punto de destruirte. La nación ha provocado a Dios y lo ha provocado a ira. Y si lo has provocado a tal grado que estuviste a punto de ser destruido. Así que sabemos que la rebeldía provoca a Dios. La rebeldía provoca la ira de Dios. Acompáñenme un poquito más adelante, Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, verso 21. Dice, ¿me qué? ¿Me qué? Es que no alcanzo a leer bien. Me provocaron a celos con lo que no es Dios como yo, y me enojaron con sus ídolos inútiles. Pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo. Voy a irritarlos con una nación insensata. Dios ha sido provocado a celo por la idolatría. Se provocó el celo de Dios. Yo no sé quién de aquí esté casado con una mujer celosa. No vaya a levantar la mano, no vaya a hacer un movimiento, por favor, que lo pasan por fuego lento. Si una mujer celosa es un problema y no provocamos esos celos, imagínese provocar a celos a Dios. La Escritura nos enseña que Dios puede ser provocado a celos. Vamos a un episodio en particular durante la misión en la tierra de Jesucristo. Acompáñame a Mateo capítulo 20, verso 29. Estamos ya en el Nuevo Testamento bajo la gracia de Dios. Una gran multitud seguía a Jesús
cuando él salía de Jericó con sus discípulos. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Estamos analizando los milagros que Dios ha hecho para ver si hay un patrón que se pueda seguir para recibir el milagro que nosotros queremos recibir. Y aquí estamos viendo a 2 ciegos. Otro evangelio nos deja saber que uno de ellos se llamaba Bartimeo, que están y escuchan que Jesús va por ahí. Fíjense, estos 2 ciegos no necesitaron ser llevados a Jesús. Estos se enteraron que por ahí andaba y empezaron a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús estaba saliendo de Jericó. Y Jesús iba a un lugar en particular, y por eso es muy importante saber hacia dónde iba Jesús. Jesús iba hacia Jerusalén, e iba hacia Jerusalén para hacer su entrada triunfal. Esa famosa entrada que seguimos celebrando aún hoy en día, que se conoce como Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. Jesús está entrando a Jerusalén para iniciar el fin de su ministerio sobre la tierra. Estaba a días de ser crucificado. Y él necesitaba entrar a Jerusalén de manera profética. Necesitaba entrar de cierta manera y cierto día en el calendario. Era un día muy importante. La Escritura nos hace saber que afirmó su rostro para poder entrar a Jerusalén, porque sabía que iba a entrar en medio del aplauso y de la algarabía del pueblo, pero ese pueblo unos días adelante iban a estar gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así que Jesús tiene en mente eso y va dirigido porque no puede detenerse, no puede atrasarse, porque proféticamente tenía que entrar de cierta manera y en cierto día. Así que Jesús lo tiene en mente y está tomando las precauciones para llegar a tiempo a Jerusalén como el Cordero de Dios. Y va en ese camino cuando 2 ciegos empiezan a gritar: Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran. La multitud los reprendía porque había muchas personas. Jesús iba hacia Jerusalén y le dijeron: cállate, no hagas escándalo. El maestro tiene cosas más importantes. Vamos a Jerusalén. Se acerca la Pascua. Dice, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y a Jesús le llamó la atención eso. Le llamó la atención 2 personas que en su necesidad, ante la presión social, en lugar de disminuirse, se acrecentaron y gritaron con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y lo que estos hombres están haciendo al decir Hijo de David, le están dando un título mesiánico. Lo están reconociendo como el Mesías. Porque todo aquel de la tribu de Judá era técnicamente un descendiente de David. Pero la palabra dice que el Mesías vendría como Hijo de David. Así que estos hombres lo están reconociendo como el Mesías. Y Jesús no puede ser ajeno a eso. Y les hace una pregunta: ¿qué quieren que haga por ustedes? Dice: Señor, queremos recibir la vista. Y dice: Jesús se compadeció. Otra versión dice: Jesús fue movido a misericordia. Jesús fue movido y le tocó los ojos, y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Jesús va en una misión importantísima, en un día muy importante, hacia Jerusalén, con su visión en la misión. Y sin embargo, hubo 2 ciegos que hicieron que se detuviera y quisieron que se desviara momentáneamente del plan que él tenía. Y lo movieron a misericordia. Porque la actitud de estos hombres provocaron que Jesús se detuviera, que Dios
se moviera y fuera hacia ellos, porque ellos no podían ir hacia él. Y estos dos ciegos eran unos provocadores, porque cuando una multitud te dice cállate, y tú en vez de callarte haces lo contrario, pareciera que los estás provocando, que quieres armar un lío. Pero estos dos ciegos no estaban buscando provocar a la multitud, ellos deseaban provocar a Jesús, a que Jesús hiciera algo, y lo lograron. A nadie le gustan los provocadores, pero yo quiero que usted sepa algo hoy: a Dios le gustan los provocadores. A Dios le gustan los provocadores. Dice la Escritura en Mateo capítulo 11 que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay cosas que usted tiene que arrebatar. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los violentos lo arrebatan. Los provocadores, quienes se aferran a él, dice otra versión. Si usted quiere ver milagros en su vida, va a tener que provocarlos. Porque yo sé que hemos pedido milagros y pedimos y pedimos. Dios, haznos este milagro. Dios, haz esto, pero no hacemos nada para provocarlo. Si usted le ha pedido, le está pidiendo un milagro a Dios, quiero que sepa algo, no es el primero que lo hace. En la Escritura nos mostraron grupos de personas que le pidieron milagros a Cristo. Pero la respuesta fue muy diferente a la que podríamos esperar. En Mateo 12, dice: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Como tú le estás pidiendo un milagro hoy. Queremos ver alguna señal milagrosa de tu parte. Eres Dios, eres Señor, eres el Hijo de Dios. Haz un milagro. Jesús contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no le será dada. Jesús no le hizo milagros a todo aquel que se lo haya pedido. Estos hombres querían ver milagros, como todos queremos, pero no estaban dispuestos a provocarlo. Herodes mismo, se nos dice en Lucas 23, que cuando vio a Jesús, Herodes se puso muy contento, se puso feliz de ver a Jesús. Pero ¿saben por qué se puso feliz? Porque lo único que quería era ver un milagro, y le pide un milagro a Jesús. ¿Saben qué le contestó Jesús? Ni siquiera le contestó. Ni siquiera se tomó la molestia de responderle. Guardó silencio. ¿Por qué? Porque queremos ver milagros, pero no somos capaces de provocarlos. Si usted está esperando un milagro, deje de esperar y provóquelo. Hemos aprendido que la fe es el detonador de los milagros. Pero Santiago nos hace saber que una fe sin acción, una fe sin obras, es una fe muerta en sí misma. Muerta, no sirve. Es que tengo fe, sí, pero no hay acción en ello. No pones a accionar tu fe. ¿Cómo se activa la fe? Cuando por fe usted se pone en una posición donde llama la atención de Dios, donde provoca a Dios, donde solicita una intervención sobrenatural por confiar, por servir o por hacer lo correcto. Si no es por confiar en Dios, si no es por servir a Dios y si no es por hacer lo correcto, no se ponga en esa posición. Pero si usted se pone en una posición donde solamente Dios lo puede sacar, y usted ha llegado a estar ahí por confiar en Dios, por servir a Dios y por seguir las instrucciones de Dios, yo le garantizo que Dios lo va a sacar, que Dios va a actuar. Todos queremos vivir en lo sobrenatural, pero no estamos dispuestos a vivir sobrenaturalmente. Y quiero mostrarte hoy 3 historias de 3 provocadores. Un hombre provocador y 2 mujeres provocativas. Vamos a Primer Libro de Reyes, capítulo 16. Primer Libro de Reyes, capítulo 16. Un periodo muy oscuro en la historia de Israel. Se ha venido una seguidilla de reyes malignos, de reyes idólatras, paganos, perversos, torcidos. Vamos al punto donde va a llegar a reinar, va a ser rey de Israel, el peor rey que Israel tuvo en su historia. Es en este contexto que se da la historia que vamos a ver.
Primer libro de Reyes o primera parte de Reyes, capítulo 16, verso 29. ¿Lo tenemos? En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor, lo que provoca a Dios, más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y adorarlo. Erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor. Hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Y es en este contexto que de una forma súbita, sin ningún tipo de preámbulo, aparece quien sería uno de los más grandes profetas en la nación, Elías. Elías va a aparecer en el siguiente capítulo, en el capítulo 17, y aparece así, sin más ni más, pero aparece haciendo algo verdaderamente formidable. Primera de Reyes, capítulo 17. Está reinando este rey pagano, torcido, maligno, idólatra, y pasamos al capítulo 17. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías aparece en una situación terrible. La tierra está llena de idolatría, el reino está lleno de paganismo y de inmoralidad. Habían, para efectos de lo que Elías entendía hasta ese momento, habían matado a todos los profetas de Israel y él era el único que quedaba vivo. Y va y se planta enfrente del rey, para lo cual se necesita un gran coraje y un gran valor, y le dice: vive Dios, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a caer una gota de agua hasta que yo lo ordene. No va a caer durante años. Estoy declarando y estoy profetizando una sequía donde no habrá lluvia ni habrá rocío, sino por mi palabra. Lo que es aquí extraordinario es que Elías está diciendo que esa sequía que él está decretando sale de su palabra, no de la palabra de Dios. Este hombre fue y se planta enfrente del rey y dice: esto es insostenible, esta situación es inaceptable, así que yo declaro una sequía que no se va a quitar hasta que yo lo diga. En ninguna parte dice que Dios lo mandó a hacer. En ninguna parte dice. De hecho, lo maravilloso es lo que sigue a continuación. Dice la Escritura, y la voy a citar textualmente. Entonces, fíjense, Elías va, se planta enfrente del rey y dice: esto no es de Dios, esto no es agradable a Dios, esto no lo podemos permitir, y va a venir una sequía que no se va a quitar hasta cuando yo lo diga. Y dice la Biblia que entonces, después de que Elías hizo eso, dice: entonces la palabra del Señor vino a Elías. Quiere decir que no había palabra de Dios para Elías antes. Fue en ese momento cuando viene la palabra de Dios a Elías. ¿Y saben qué le dice? Dice: ¿sabes qué? Córrele, porque no sabes en la que te acabas de meter. Es lo que le dice. Entonces viene palabra de Dios a Elías y le dice: vete al arroyo del Querit a esconderte. Ahí vas a encontrar agua y refugio. Este hombre de Dios se planta enfrente del rey y parece que lo está provocando. Pero lo que realmente está provocando es una intervención de Dios.
por alguien que se está poniendo en una posición peligrosísima a causa de lo correcto. Voy a ir y voy a decretar que Dios va a actuar sobrenaturalmente. Y ya luego me entenderé con Dios. Ese fue su celo. Y a partir de ese momento podemos leer en la historia de Elías que continuamente dice, y vino palabra de Dios a Elías. Vete al arroyo del Querit. Y vino palabra de Dios a Elías. Ve con una viuda en Sarepta. Y vino palabra de Dios a Elías. Le dijo, ahora regresa con Acab y dile que ya se va a acabar la sequía. Pues no que era por la palabra de él. Él ni sabía cuándo iba a acabar. Constantemente empezó a vivir en el milagro. Empezó a ver milagro tras milagro tras milagro. ¿Por qué? Porque provocó que Dios actuara. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque se puso en una posición donde no había marcha atrás. O Dios actuaba o le costaba la vida. Se acabarían los profetas en Israel. Y Elías entendió, eso no puede pasar. Y si soy el último, tengo que hacer algo al respecto. Y venció su miedo. Y se puso enfrente de la figura más poderosa y más maligna de su tiempo. Y le dijo, por mi palabra, Dios me va a respaldar. No hay marcha atrás. Dios me tiene que respaldar. ¿Y qué creen? Dios lo respaldó. Una mujer provocadora. Lucas capítulo 21, verso 1. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de poco valor. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. En esta historia extraordinaria podemos sacar 2 enseñanzas maravillosas. La primera, Dios ve lo que echas en el alfolí, Fíjense, dice que Jesús se puso a ver. Y se pone a ver lo que está en las ofrendas y ve a los fariseos y a los hombres ricos echando cantidades considerables. Pero ve a una viuda pobre que echa 2 moneditas prácticamente sin valor. Y eso mueve a Jesús. Yo creo que la verdadera enseñanza y la riqueza de este texto está en lo que está haciendo esta mujer, que es provocar un milagro. Porque fíjense, la ley marcaba que había que dar el 10%. Pero dice que esta viuda pobre echó todo lo que tenía para su sustento. Si hubiera echado, tenía 2 moneditas. Si hubiera echado una monedita, estaría dando el 50% de lo que se establecía en la ley como ofrenda, lo cual era muchísimo más. Pero esta mujer no dio el 50%, dio el 100%. Dio todo lo que tenía para su sustento. ¿Saben qué quiere decir eso? Que saliendo del templo, ella no tenía que comer. Ella no iba a tener que cenar. Al otro día no iba a tener que desayunar. Ella y quizás sus hijos, porque se nos dice que era viuda, pero no que no tenía hijos. Ella está echando todo lo que tiene. ¿Saben qué está haciendo? ¿Saben a quién está provocando? A Dios. Le está diciendo, Dios, ahí va. No me estoy guardando nada. Esta mujer tomó una decisión, voy a provocar a Dios. Señor, si no actúas, yo me muero. Pero estoy actuando en relación a ti, en relación a lo que te agrada. Esta mujer no le importaba lo que la gente pensara. Esta mujer no buscaba impresionar a nadie, ni hacerse la víctima con nadie. Esta mujer lo único que le interesaba era que Dios viera lo que estaba haciendo. Y Dios lo vio. Éxodo capítulo 2,
Éxodo capítulo 2, versículo 1. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, le embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Esta mujer tiene que entregar a su hijo, pero lo ve tan hermoso. Yo no sé si realmente Moisés era tan hermoso. Todas las mamás ven hermosos a sus hijos, tampoco no. ¿Sí? Dice, pero cuando lo ve tan hermoso, dice, no. Y lo escondió hasta que llegó un momento que ya no pudo esconderlo más. Ya no había salida. Se le habían cerrado todas las puertas. Ya no había manera. Y lo único que le queda es entregar a su hijo. Hace una canastilla, le pone brea, deposita ahí al bebé y lo echa en el río. Y yo no sé si tú habías pensado esto antes, pero ¿qué no era del río de donde lo quería sacar? ¿No era el río el peligro? ¿Acaso no lo estaba escondiendo para que no lo echaran en el río? Y fíjense, va ella y lo echa al río. Hay algo que necesitas saber. El peligro de sumergirse en el río Nilo no era para que murieran por ahogamiento, sino devorados por los cocodrilos. Un río infestado por cocodrilos. Hasta el día de hoy hay muchos cocodrilos. Así que el verdadero peligro, la verdadera sentencia de muerte, era que los animales lo iban a devorar. Y si yo hubiera sido la mamá de Moisés y ya no tengo nada que hacer más que confiar en Dios, yo igual hago mi canastilla, igual deposito a mi hijo, pero no sé, lo pongo en un globo y digo, Dios, llévalo al otro lado. Tendría más sentido, ¿no es cierto? O ir a casa de un egipcio y dejárselo ahí, era muy hermoso, ¿no? Y lo ponemos ahí enfrente, a ver si lo adoptan. Pero no fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer lo que hizo fue provocar a Dios. Porque el río, que Faraón lo había convertido en una sentencia de muerte, tenía un significado especial para el pueblo de Dios. El río siempre ha significado vida y fluir del Espíritu Santo, siempre. El demonio lo había transformado en una sentencia de muerte para su generación. Y esta mujer dijo, Dios va a actuar. ¿Quieren ver la mano de Dios? La vas a tener que ver en el río, infestado de cocodrilos. Y agarró a su hijo y lo llevó y le dijo, Dios te va a proteger. Vas a andar entre animales que te van a querer devorar, pero Dios te va a proteger. Solamente Dios te puede sacar del río. Solamente yo puedo impedir quizá que el agua entre a la canastilla, pero solamente la mano de Dios te puede llevar entre tanto peligro y sacarte del agua. Y Dios respondió a la provocación. Moisés significa sacado del agua. ¿Qué hizo esta mujer? Provocar que Dios actuara. ¿Qué hacía Eliseo arando con 12 yuntas en sequía? Provocando a Dios. ¿Qué hacía Ana, una mujer estéril, diciendo yo voy a consagrar a mi hijo a tu servicio? Provocando a Dios. ¿Qué hacía Jacob agarrado del ángel diciendo yo no te voy a soltar hasta que me bendigas? Provocando a Dios. El viernes en la noche estaba yo en mi casa. Yo me duermo muy tarde, me acuesto muy tarde, soy el último en acostarme siempre. Y normalmente visito los cuartos de mi familia, bendigo a mi familia. Y llegué al cuarto de mi hijo. Y vi que
por su tamañote está creciendo muchísimo. Si se acuesta un poquito más lejos de la cabecera, ya le salen los pies. Le cuelgan los pies de la cama. Y entonces agarré un sillón que tiene ahí y se lo puse para que tuviera donde recargar los pies si es que se recorre. Y le agarré su piecito, bueno, su piezote más bien. El tomarlo del pie me transportó de inmediato hace unos años, cuando yo tenía ese mismo pie en mi mano. Pero era un piecito. Era un piecito y estaba en una cama de hospital. Y me habían dicho, tu hijo no va a sobrevivir. Ya no hay nada que podamos hacer. Y yo quise abrazar a mi hijo y decirle, no te mueras. Pero no lo podía abrazar. No lo podía besar porque estaba intubado. No podía apretar su pecho contra el mío porque tenía un catéter que le iba al corazón. No podía tomar sus manitas porque las dos estaban llenas de agujas. Solamente un piecito tenía libre. En el otro también tenía una aguja. Un piecito es donde lo pude tomar y decirle, hijo, no te mueras, pelea, no te rindas. Y pasaba mis dedos entre sus deditos de niño y me di cuenta que mi hijo no podía hacer nada. Mi hijo ni siquiera podía escucharme. Pero dije, hay alguien que me está escuchando. Hay alguien que me está escuchando y quizá quiera hacer algo en esta situación. ¿Y saben qué hice? Me postré y le dije al Señor, Señor, si tú obras un milagro en la vida de mi hijo, yo voy a predicar tu palabra hasta el último día de mi vida. Hasta mi último aliento será para proclamar que tú sigues haciendo milagros. Y yo tomé antier el pie de mi hijo y le di un beso, pero no se lo estaba dando a mi hijo. Era un beso de gratitud a Dios, que respondió a la provocación. Que respondió a la provocación. Y aquí estoy, 7 años después, 7 años después, cumpliendo con lo que yo le prometí a Dios. Voy a predicar que eres un Dios de milagros. Nunca me imaginé ser pastor y nunca me imaginé en una iglesia y nunca me imaginé estar enfrente de gente tan hermosa. Pero provoqué a Dios y Dios respondió a esa provocación. Y aprendí 2 cosas y Dios me ha mostrado muchas cosas a lo largo de este tiempo. Número 1, Dios no ignora a los provocadores. Dios no ignora a alguien en necesidad. Y 2, yo pensé que había provocado a Dios. La verdad es que Dios me ha mostrado que Él se deja provocar. Él se deja provocar porque tiene un plan más grande. Y Dios se deja provocar. ¿Qué hacía Eliseo arando 12 yuntas? Quería bendecir su tierra y miren, Dios lo levantó como profeta. ¿Qué hacía Ana prometiéndole a Dios y provocándolo? Quería tener un hijo. Lo que Dios quería levantar un profeta, Samuel. ¿Qué hacía Jacob peleando con el ángel? Quería ser bendecido él. Dios lo que quería era que a través de él saldrían las 12 tribus de Israel. El plan de Dios para tu vida es más grande que el milagro que estás pidiendo. Y Dios lo va a conceder si estás dispuesto a caminar
en la voluntad de Dios. Dios no ignora a los provocadores porque Él mismo es un provocador. El gran provocador es Dios. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo y no lo puso en una canasta con brea. Lo envió como cordero entre lobos. Dio a su Hijo y no lo envió a las profundidades del Nilo, sino a las profundidades del Seol. Lo envió a morir y resucitó para ganarte, para provocar en ti fe y confianza. Fe y confianza en Cristo para salvación. ¿Qué has hecho últimamente para provocar a Dios? ¿Qué has hecho últimamente para provocar a Dios? No a ira, no a celos, eso lo hacemos todos los días. No me estoy refiriendo a ese tipo de provocación, porque todos los días nuestra infidelidad y nuestra idolatría provocan a Dios a ira o a celos. Pero sabes, Él no cae en esa provocación, nos sigue amando y nos sigue extendiendo misericordia. ¿Por qué no para variar? Lo provoca con fe. ¿Por qué no para variar? Provoca un respaldo sobrenatural. ¿Por qué no para variar? Da un salto de fe que llame la atención de Dios. Provoque lo sobrenatural. No sé, quizá Dios caiga en su provocación y vea lo que nunca ha visto y reciba más allá de lo que puede pedir o siquiera imaginar. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Para conocer más, visita nuestro sitio www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.